Muy buenas noches y bienvenidos a Directo al Punto. Este es el programa de análisis, de discusión del Consejo de la Capital de la República. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Vamos inicialmente a contarles que están disponibles nuestros correos, nuestras redes sociales. Nuestro correo directo al punto bogotá@gmail.com y nuestro Twitter @directo al punto B. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con compras verdes. ¿Qué es compras verdes? Lo vamos a analizar hoy. Quiero presentar a nuestros invitados muy especiales hoy, el concejal Antonio Sanguino del Partido Verde. Concejal, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Julio. Muy buenas noches para toda la teleaudiencia. Y también nos acompaña el coordinador del Programa de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Lo dije bien? Perfecto. Bueno. Muy buenas noches, Julio, y muchas gracias por la invitación. El doctor Oscar Vargas. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, una primera pregunta que surge del tema compras verdes es ¿qué son las compras verdes y de qué se trata, concejal, este proyecto de acuerdo que busca incorporar esos criterios de compras verdes? Bueno, el Consejo de Bogotá ha aprobado, está para sanción del alcalde mayor de Bogotá, el acuerdo 148 del 2013, por medio del cual se establecen los lineamientos para las compras verdes en el Distrito Capital. Y lo que hace el acuerdo es ordenarle a la administración distrital incorporar, o mejor, formular un programa que incorpore criterios para que las entidades del distrito, a la hora de adquirir bienes y servicios, lo hagan con un criterio ambiental, con un criterio verde. Por ejemplo, criterios que permitan reducir la compra de insumos que signifiquen el uso de recursos no renovables. Las resmas de papel, para poner un caso, que significa, claro, la tala de árboles. Por ejemplo, en el año 2012, la Secretaría de Gobierno usó 5.711 resmas de papel, que significa que se talaron para esas resmas de papel 375 árboles. La propia Secretaría de Ambiente, por ejemplo, en el año 2012 adquirió 2.352 resmas de papel, la propia Secretaría de Ambiente, que significa la tala de 168 árboles. Y eso para no hablar del uso de agua, del uso de energías, ¿no?, que implican efectos ambientales en los bienes y servicios que adquiere o que compra, digamos, las entidades del distrito. Con esto lo que queremos hacer es generar, digamos, una actitud de los funcionarios públicos que se constituyan a su vez en referentes para el resto de la ciudadanía y para el resto de los entes territoriales del país en la incorporación de criterios verdes a la hora de adquirir insumos, bienes y servicios en Bogotá y en sus entidades públicas. Aquí nos surge otra inquietud, que es el tema de la tecnología, pero ya quiero ir con ellos. Antes, doctor Oscar Vargas, de alguna manera hay consideración muy clara en la administración respecto al tema de las compras verdes. Sí, realmente con base en la propuesta que hizo el concejal Sanguino, muy oportuna en el sentido de los lineamientos que estamos siguiendo para incorporar el tema de compras verdes, pudimos hacer una mesa de trabajo conjunta con el concejal, con los asesores del concejal y establecer desde un punto de vista técnico también esta incorporación, que tal como lo comentaba el concejal Sanguino, le aporta a la ciudad, le aporta a las instituciones para que sean un ejemplo en el tema de incorporar criterios ambientales en sus decisiones de compra y que se espera se vea reflejado en ese ejemplo en el sector privado también de la ciudad. Entonces este tema de compras verdes es muy importante, muy al lugar, porque es la manera mediante la cual la administración como tal transmite un ejemplo, transmite una manera de actuar consecuente con el tema de la sostenibilidad hacia la población bogotana. Concejal, se supone que en estos adelantos tecnológicos el tema del papel cada día es de menos uso. Vamos a entrar un poco como en esa realidad de que el tema no sea como el discurso, sino que dejemos un poco al lado de la verdad del papel y entremos a la tecnología, que usted muy bien, con muy buen ejemplo lo está haciendo. Sí, señor.
Quiero decir una cosa que me parece muy importante. Digamos, este proyecto, el 148, se formuló y se tramitó simultáneamente con una iniciativa que también venía de la Secretaría de Ambiente de la ciudad, que es la expedición de una cartilla que se denomina Guía de Compras Verdes, dirigida ya no solo al sector público, sino al sector privado de la ciudad, para que en los programas de responsabilidad social empresarial, las empresas, incluyendo esta, por ejemplo, ¿sí? Use menos el papel Y más la la tecnología y nos metamos en el chip, digamos, porque este tema de la sostenibilidad ambiental empieza por ser sobre todo un asunto de cultura de consumo, ¿no? Y eso significa, por supuesto, cambiar las mentes y los cerebros de los ciudadanos, de los funcionarios públicos, de los empresarios, de los tomadores de decisiones, ¿no? En el sector público y en el sector privado, para que hagamos un planeta mucho más sostenible, para que asumamos un criterio de justicia con las generaciones futuras y para que además transformemos nuestros hábitos. Un hábito que hay que transformar es el que tú estás señalando. Digamos, hay que prescindir del papel y hay que aprovechar los desarrollos tecnológicos. Yo te cuento una cosa, a mí me regalaron esta mini iPad y yo inmediatamente lo que hice fue suspender mis suscripciones de los periódicos y de las revistas y informarme a través de este instrumento tecnológico y por supuesto ahorrarme, ¿no?, la cantidad de papel Usted que le es un hombre llega bien a uno. informado, además. Pues yo me considero una persona relativamente bien informada y no necesito del papel para estar informado. Está involucrado el tema de eficiencia aquí también, ¿cierto? Creo que Así un poco es. incluso, no sé si eso tiene todo ese alcance, evitar la tanta tramitomanía que se hace a través del papel y que yo creo que con el mecanismo de tecnología se arreglan las dos cosas. Se cuida la parte, digamos, de protección ambiental y de alguna u otra forma también se hace más eficiente el proceso en lo público y en lo privado. Yo creo que indudablemente, digamos, en la medida en que nosotros podamos reducir también trámites que se hacen tradicionalmente a través del papel, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que aumentamos la eficiencia. Todo lo que ha significado la legislación de antitrámites, por ejemplo, que ha producido el Congreso de la República va también en esa dirección. Pero yo le quiero decir lo siguiente, nosotros nos encontramos en el propio Consejo de Bogotá, nos encontramos con que los criterios de adquisición de bienes y servicios por parte de una entidad como el Consejo de Bogotá no se han modificado desde hace más de 10 o 15 años. Nosotros estamos adquiriendo la misma cantidad de lapiceros, de resmas de papel, de insumos, de vasos de cartón para consumir el café, etcétera, etcétera, del que los mismos criterios que se han usado en los últimos 10 o 20 años, ¿no? Hoy precisamente en el Consejo de Bogotá, en plenaria, estuvimos aprobando finalmente la creación del Instituto del Cambio Climático, digamos, un avance en la institucionalidad de la ciudad para encarar los desafíos del cambio climático. Y yo creo que una iniciativa como esta tiene mucho que ver también con estos avances institucionales para poder entender que el mundo de hoy no puede ser gobernado, no puede ser gestionado, no puede ser habitado, no puede ser vivido, ¿no?, como lo ha hecho la humanidad en toda su historia. Debo preguntarles antes de que vayamos a la pausa, ¿cómo involucrar esto en el tema de la contratación? Una cosa es tomar la conciencia, pero otra cosa que en el hecho real todos los esquemas de contratación me permitan a mí poner en práctica todas estas cosas maravillosas para la parte de agilizar procesos, pero también para la toma de conciencia. ¿Cómo se está involucrando eso? No, básicamente la herramienta fundamental es el acuerdo. En el momento en que se ha sancionado este acuerdo, le da la responsabilidad a la Secretaría de Ambiente de formular unos lineamientos para la incorporación de los criterios en la parte de contratación. Es decir, que en 6 meses nosotros como Secretaría de Ambiente tenemos que generar cuáles van a ser los criterios para que cada entidad, cuando elabora sus pliegos de contratación, cuando elabora sus licitaciones, incorpore y de qué manera, ¿sí?, los criterios ambientales para la contratación e igualmente cómo vamos a hacer el seguimiento de eso, cómo vamos a medir los avances que se den en el tema de incorporación de compras verdes
con indicadores muy concretos que son los que queremos medir para mirar el real impacto que tenga esto en la ciudad. Me están pidiendo una pausa, pero quiero dejarles sobre la mesa 3 temas que quiero tocar en la segunda parte del programa. Uno tiene que ver con la gradualidad, porque imaginamos que eso no se hace de la noche a la mañana, el tema del reciclaje que tanto está allí involucrado y desde luego los temas de sostenibilidad que son fundamentales. Así que vamos a hacer una muy breve pausa y al regreso continuamos con este proyecto de acuerdo Compras Verdes. ¿Qué tanto efecto y qué tanto avance se tiene hoy en el tema de la contratación y desde luego en el cuidado de los recursos ambientales? En segundos. Gracias por continuar acompañándonos en Directo al Punto, el programa de análisis, de debate del Consejo de la capital del país. Hoy estamos hablando de compras verdes y estamos en compañía del concejal Antonio Sanguino del Partido Verde y del doctor Oscar Vargas, coordinador del programa de gestión ambiental empresarial de la Secretaría de Ambiente. Este proceso está establecido que no será de manera inmediata, tendrá que tener un tiempo determinado. ¿Cómo se ha establecido eso? Pues lo primero que procede después de tramitado el proyecto en el Consejo de Bogotá es la sanción del mismo por parte del alcalde mayor de la ciudad. Esperemos que lo haga prontamente. Inmediatamente hay unas competencias que el acuerdo le entrega a la Secretaría de Ambiente para que empiece a diseñar el programa de compras verdes, que seguramente va a articular todo lo que ya viene haciendo la Secretaría de Ambiente con lo que se denomina la guía de compras verdes, que es un proceso que, digamos, de manera muy afortunada viene liderando la Secretaría de Ambiente. ¿Eso tendrá alguna pausa, algún tiempo especial? ¿Hay un límite en el tiempo para que eso quede listo? No, digamos, hay que formular el programa y hay que comenzarlo a implementar. Yo confío en que la Secretaría de Ambiente lo haga con la suficiente celeridad y, por supuesto, con un criterio también de gradualidad. Aquí no se trata de atropellar estos procesos, pero sí se requiere, sí exige este proyecto un liderazgo desde la Secretaría de Ambiente para poder movilizar toda la institucionalidad pública del distrito alrededor del cumplimiento de estos criterios y de estos lineamientos que deberán expresarse en el programa de compras verdes de la Secretaría de Ambiente. ¿En eso ya están trabajando ustedes? Sí, ¿no? Y es importante ver de que desde el punto de vista técnico el tema de la gradualidad es porque necesitamos empezar a formar a los tomadores de decisiones, a los jefes de compras de cada entidad, al público general, qué significa esto, y generar un mercado, porque digamos dentro del esquema de oferta-demanda, en la medida en que vaya subiendo la demanda de artículos ambientales por parte de entidades del Estado, se va a ir generando una oferta y es un proceso gradual que tiene que irse dando. Entonces, ¿cómo se va acoplando el mercado de compra de parte de las instituciones hacia esa demanda de productos ambientales o con un perfil ambiental mucho mejor que el actual? Y es en esa gradualidad la que va a permitir ir subiendo hasta llegar a unos óptimos deseados. ¿Eso está en acuerdo con el tema, digamos, de quienes producen el papel y eso? Porque seguramente se les va a afectar el mercado también. ¿Eso cómo se va a manejar? Sí, de todas formas el tema del papel está Es un ya ejemplo planteado dentro de los tantos productos. en la ley antitrámites Sí. y básicamente en la promoción que se ha hecho de todos los mecanismos de trámites vía electrónica, en donde digamos desde el gobierno se ha impulsado esto. Pero en el tema de compras verdes vamos con el papel, vamos con la contratación de, por ejemplo, de transporte, en donde hay que tener en cuenta qué tipo de transporte estoy contratando, o sea, cuál es el impacto que tiene en las compras de muchos insumos de aseo, por ejemplo, que hay unos insumos de aseos que tienen un efecto bastante importante por el tema del hipoclorito. Y entonces, ¿cómo se puede empezar a pedir artículos de aseo que no contengan hipoclorito como un ejemplo? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, debemos comenzar a pensar en el vehículo eléctrico, esas cosas para servicio para las empresas, por ejemplo, eso sería una alternativa. Por ejemplo, le pongo un caso, la contratación del transporte escolar por parte de la Secretaría de Educación.
pues debería incorporar, o todas las entidades del distrito que contratan servicios de transporte deberían exigir, por ejemplo, el uso de combustibles limpios en los vehículos que prestan ese servicio contratados por el distrito. El tema de los insumos, quienes han sido proveedores de papel de las entidades del distrito deberán saber que tienen que dar un paso adelante también en materia, por ejemplo, de uso de papel biodegradable o de uso de tecnologías limpias, ¿no?, que impliquen digamos, un uso de insumos que afecten, mayor siembra de árboles y esas cosas por también, ¿no? supuesto, también, Ok. etcétera, etcétera. Digamos, yo creo que hay un amplio campo en el que vamos a generar una nueva cultura también en los proveedores de bienes y servicios De acuerdo. para el Estado. Les tengo que preguntar por el tema de reciclaje, que si bien es cierto, se entendería que está ya incluido, pero hasta dónde tiene tanta importancia que es elemento principal y primordial de este acuerdo de compras verdes, el tema del reciclaje. Pues la ciudad viene avanzando en un programa de basura cero, ¿sí?, que es un programa general, que es una apuesta muy importante que está incorporada en el plan de desarrollo. Ha sido además, digamos, un asunto de acción del distrito, incluso de agitación política del propio Desde alcalde. luego. Yo incluso he presentado a consideración del Consejo de la Ciudad también un proyecto de acuerdo para institucionalizar el programa de basura cero, de tal suerte que por el tipo de insumos que consuman las entidades del distrito, también sea mucho menor, ¿no?, la cantidad de residuos que produzcan esas entidades y que tengan que ir a parar al relleno sanitario Doña Juana. Eso también va a quedar en la parte de contratación, todo ese manejo incluso también de reciclaje de residuos y esas cosas, ¿también eso está contemplado ahí? Sí, dentro de lo que tenemos proyectado para generar el modelo de compras verdes para el sector institucional de la ciudad, está el tema del reciclaje involucrado desde dos puntos de vista. El primero es cómo preferir productos que sus componentes tengan esa característica de reciclabilidad, es decir, que se facilite la labor de reciclaje de estos productos. Y segundo, cómo se puede desarrollar proyectos de logística inversa para favorecer este esquema de reciclaje, en donde también bajo esta logística inversa el producto final no vaya al relleno sanitario, sino se devuelva a su ciclo productivo para ser reincorporado y cerrar ciclos en donde vayamos disminuyendo consecuentemente el tema de residuos finales hacia el relleno. Y este modelo se maneja desde el punto de vista de compras verdes de acuerdo con las decisiones de compra que se tomen en las entidades. Dejan ustedes un panorama bien interesante frente a lo que será el futuro de la ciudad, porque lo que uno comienza a entender frente a temas, por ejemplo, como la sostenibilidad, es hacer por fin conciencia de que tenemos que preocuparnos por el medio ambiente y definitivamente hay que dar un paso gigantesco y Bogotá tiene que dar ejemplo en eso. Sí, claro, pero incluso Bogotá podría ser, con este acuerdo, entiendo que es la primera ciudad, es el primer ente territorial del país que incorpora estos criterios de compras verdes en la adquisición de bienes y servicios somos para las entidades bandera en públicas. ese tema. Podríamos ser vanguardia. Ajá. En América Latina, Ciudad de México, por ejemplo, incorporó un programa de compras verdes que ha tenido un impacto muy importante. Y la Unión Europea también ha producido directivas que comprometen a los estados de la Comunidad Europea en la incorporación de estos criterios. Eso tiene un efecto en la economía porque los tratados de libre comercio, la mayoría con Europa, están aliados con el tema del medio ambiente. Claro que sí, claro que sí. Pero fíjate que la meta que tenemos que plantearnos es que las entidades del distrito no solo consuman bienes y servicios que no tengan un impacto sobre el medio ambiente, sino que los bienes y servicios que consumamos en las entidades públicas puedan en su gran proporción puedan ser reutilizables o reciclables. Y con eso, digamos, estamos cerrando un ciclo y produciendo una ruptura cultural en la manera como consumimos y como funcionan las entidades públicas con una perspectiva ambientalmente sostenible. Doctor Oscar, ¿dónde queda el tema calidad? Porque eso también aquí uno se puede preguntar, sí, muy bonito todo, pero también la calidad, ¿dónde queda? ¿Cómo vigilar que eso tenga unos estándares mínimos? Tiene que ir de la mano.
Porque necesariamente el hecho de que algún artículo, algún producto, un bien o servicio tenga un desempeño ambiental favorable no implica que su calidad también mantenga unos estándares. Entonces lo que se está buscando con este proyecto de acuerdo y lo que va a buscar la Secretaría de Ambiente es que el tema ambiental vaya de la mano del tema calidad. Y si lo mira uno, cuando hablamos hace un momento del tema de eficiencia, del tema de reciclabilidad, todo esto tiene que ir amarrado a un tema de calidad en donde los productos ambientales se posicionen no solamente por colaborar con el medio ambiente, no solamente por aportarle al cuidado del medio ambiente, sino que también se posicionen porque son productos de calidad y confiables. Entonces es un criterio que tiene que ir de la mano. Desde el momento que se ha sancionado, ¿qué tiempo calculan ustedes en que se va a dar un primer paso? ¿En qué momento? 6 meses tenemos aproximadamente, digamos ha sido como en la mesa de trabajo se estimó, 6 meses para elaborar los criterios para que las entidades públicas incorporen esta metodología. Después vendrá, dentro del concepto de gradualidad, vendrá un periodo en el cual necesitamos formar a todas las entidades del distrito en cuáles son los criterios, socializar estos criterios. Obviamente estos criterios serán concertados previamente con las entidades, pero después vendrá el proceso de formación para que en un tercer paso ya se haga la incorporación y ya se tengan ya en contratación temas concretos. O sea, ¿usted calcula que en un año más o menos ya todo está como implementado, cambio de chip, todo eso ya estará más o menos listo? Bueno, el cambio de chip es gradual. Gradual. Pero sí aspiramos que en un año y medio ya empecemos a ver concretamente en los pliegos de licitación, en los pliegos de contratación, en los términos de referencia de las entidades del Estado aquí en Bogotá, del distrito, ya veamos cosas concretas en el tema de compras verdes. Hay una cosa muy importante, Julio, y doctor Vargas, y es que el acuerdo también prevé que anualmente la Secretaría de Ambiente le entregue un informe a la ciudad y al Consejo de la Ciudad del comportamiento de los indicadores que den cuenta de la aplicación de estos criterios de compras verdes en las entidades públicas. Es decir, que esto va acompañado de un seguimiento. Una vigilancia, un control. Sí, para que efectivamente podamos constatar resultados en esta materia. ¿Y esos parámetros quedaron claros aquí? Esos no están en el acuerdo, por supuesto, el acuerdo no puede tener en detalle todas las disposiciones del funcionamiento del programa, pero hará parte del programa que tiene que formular la Secretaría de Ambiente, que es la competente en este caso para liderar esta iniciativa. En 30 segundos regáleme por qué es importante para la ciudad este proyecto. Sobre todo porque es el ejemplo del gobierno, porque es el ejemplo que da la administración distrital en el tema de sostenibilidad. Es el ejemplo que se da al sector privado también, de que no solamente se le exige al sector privado el desempeño ambiental adecuado, sostenibilidad, etcétera, sino que también desde el gobierno se está trabajando en el mismo aspecto. Y va a generar un mercado y va a generar unas empresas que se preocupen más por generar bienes y servicios con un desempeño ambiental adecuado. Es un cambio de cultura, como lo planteaba el doctor Sanguino. En 30 segundos, concejal, ¿por qué es importante para el futuro de la ciudad? El ejemplo, como lo dice el doctor Vargas, es, digamos, un instrumento pedagógico para formar una cultura ciudadana que sea consciente de la responsabilidad ambiental que debemos tener todos, para también poner en práctica un criterio de justicia generacional en relación con el derecho que tienen las generaciones futuras a tener un planeta habitable, vivible, disfrutable. Concejal Antonio Sanguino, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muy muchas importante sus apreciaciones, su liderazgo en estos temas. Doctor Oscar Vargas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que muy pronto nos vamos a encontrar para mirar cómo avanza este tema, ¿no? A ustedes muchas gracias y termina así, directo al punto. Gracias por acompañarnos. No olviden nuestras redes sociales, los seguimos esperando.